El periodismo está lleno de historias. Muchas no alcanzan la luz por cuestiones de espacio y tiempo, pero en Latinos decidimos hacer Apuntes, un podcast con los secretos y memorias no conocidas que se quedan en nuestras libretas y en la cabeza de personajes relevantes. Hoy está con nosotros en el estudio de Apuntes una invitada especial, invitada de lujo, Saskia Niño de Rivera. Yo sé que no necesita presentación, todo el mundo en México la conoce, pero para quienes no, déjenme platicarles que es activista, fundadora de Reinserta. También es escritora de libros relacionados con personas en prisión y con personas víctimas de abuso sexual, creadora de uno de los podcasts más escuchados, si no es que es el más escuchado en México y del cual tenemos que aprender mucho aquí en Latinos, que se llama Penitencia. Da voz a personas que están privadas de la libertad por distintos delitos, pero también a personas que son víctimas de la injusticia del sistema mexicano. Hay criminales que han cometido actos terribles, pero también hay mujeres que se han defendido de sus agresores, y ella cuenta todas estas historias en Penitencia. Ha trabajado en seguridad en el gobierno, actualmente en esta administración es parte del Consejo Nacional de Seguridad como parte de la ciudadanía y una de las personas que más le saben a este asunto, que más se ha metido a esas fibras tan profundas y dolorosas que tiene el país. Saskia, gracias por estar con nosotros claro, en Latinos. Feliz de la vida. Gracias por invitarme. No, hombre, a ver, yo me quiero enfocar, te invitamos, porque este podcast se trata de hablar de periodismo, y para mí lo que has hecho en Penitencia es un periodismo que estaba olvidado hasta que entraste. ¿Lo consideras tú que haces periodismo? Pues a ver, no soy periodista. Yo estudié leyes, estudié psicología, nunca he estudiado periodismo. Si me hubieras preguntado de chiquita qué quería hacer cuando sea grande, ajá, quería ser o corresponsal de guerra o bombero. Entonces no está tan alejado, digamos, de lo que quería. De lo que quería, pero lo que me encanta es contar historias, y creo que se está generando naturalmente un trabajo de periodismo interesante, uh-huh, y de activismo. La verdad es que sería darme demasiado crédito el pensar que todo lo que está pasando con Penitencia fue planeado. La verdad es que Penitencia fue un capricho mío de COVID. Uh-huh. ¿En qué sentido? Pues, en COVID, como todos, encerrados, un poco con esta incertidumbre, porque en algún momento te acordarás que hubo mucha incertidumbre de, uh-huh, pues ya no fueron 2 semanas de quedarnos en casa, sino hacia dónde y cómo. Desde Reinserta, en el aspecto de pues, si no vamos a poder ir a cárceles, qué vamos a hacer y demás, hasta pues qué hago. Y pues, tenía mi computadora y empecé a ver todas las entrevistas que tenía, porque cuando trabajé en el gobierno federal hice el perfil de secuestradores. Uh-huh. Cuando estaba yo con Renato Sales Heredia en Antisecuestro, sí, entrevistaba a más de 900 secuestradores. Que hoy está como fiscal de Campeche. De Campeche, ¿no? Sí, anda ahí haciendo su relajo, uh-huh, allá. Pero en ese momento él estaba de titular de Antisecuestro, de la unidad especializada contra el secuestro, y me tocó a mí hacer este perfilamiento trabajando con 900 secuestradores. Uh-huh. Es decir, ¿tú entrevistabas a esos secuestradores? Hicimos perfilamiento, o sea, uh-huh, les hicimos a 900 secuestradores entrevistas, aplicación de pruebas psicométricas, de tejido social, de personalidad, uh-huh, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí sacamos como una especie de perfil, ¿no? De quiénes son los secuestradores en México, cuál es un poco como su trayectoria, ver que muchos pues, tenían antecedentes penales previo a dedicarse al delito de secuestro, etcétera, etcétera. Uh-huh. Un poco para crear proyectos puntuales de prevención del delito. Y tenía todas las entrevistas en mi computadora. Pero el Mocha Orejas, pero César Freire, el supuesto secuestrador de Hugo Wallace, uh-huh, tenía los secuestradores de Alejandro Martí, bueno, o sea, Fernando los casos Martí, más emblemáticos, todos, que han generado ruido en este país, ¿no? Claro, ahí los tenía, y decía yo, bueno, ¿qué hacer con esto para que no se quede en este silencio, ¿no? Y con Fernando Martí, con Alejandro Martí, con el caso de Fernando Martí, uh-huh, fue muy interesante porque mis entrevistas se le fueron entregadas a él y de alguna manera acompañaron el proceso jurídico, donde pues, la confesión de Noé Hernández, donde en efecto él fue quien privó de la vida a Fer, uh-huh, etcétera, etcétera. Y entonces desde ahí empezó a ver como toda esta cosa de qué se puede hacer en materia de inteligencia penitenciaria, qué se puede hacer entendiendo y viendo más allá de las historias de quienes están en prisión. Entonces fue ahí donde empezó como a hacerse esta idea. ¿Eran entrevistas en video?
Las que tú tenías eran en tu en audio computadora, nada más. en puro audio. Por eso hoy no las he sacado, porque son en audio y ahí las tengo en mi computadora. Y este gobierno, la verdad, no ha sido muy amigable en permitirme entrar a los penales federales. Sí, traen ahí Me hubiera imaginado relajo. todo lo contrario. Ahorita lo abordamos, también ¿no? hubiera imaginado lo contrario, pero no. Y te puedo decir que toqué puertas de alto mando y no. ¿Means presidencia de la República? A esos altos, más o menos. O sea, a ver, no hablé con Andrés Manuel, pero a esos niveles. Okay. Y el problema es que traen un autogobierno terrible en los penales federales. Uf. Sí. Tenemos un índice altísimo de suicidios con las mujeres en el CPC 16. Hay unas huelgas terribles de hambre en el 14, en otros. Muchos se han quitado la vida. Hay muertes de muchos custodios que han estado asesinando. ¿O a qué se lo atribuyen quien te da esta respuesta? Yo creo que tiene que ver con un tema de presupuesto y que esté la gente adecuada encabezando esto, ¿no? A ver, y no voy a hablar mal de Asael Ruiz ni muchísimo menos. Es un tipo que estando en la Ciudad de México hizo lo que pudo y mantuvo las cárceles en orden. Hoy está al frente de las cárceles en el país. Hoy está al frente de las cárceles federales. Sí. Pero me parece que no se le ha dado la importancia. Y me da mucho coraje porque a mí sí me tocó ver cómo se tomó control de las cárceles federales cuando se escapó el Chapo Guzmán. Y un poco el miedo de rescatar al Chapo. Exacto. Pero, y no porque Peña... O sea, la justificación de siempre que van a decir, claro, Peña. No. Cero. Yo soy apolítica y así como te puedo hablar bien de un gobierno, te puedo hablar bien de otro, a mí me da igual. O sea, yo hablo de los hechos, pues. Sí. Y la realidad es que el sistema penitenciario, obviamente, cuando se escapa el Chapo Guzmán, pues se vuelve un tema prioritario para el gobierno federal. Aprieta a todo mundo ahí. Pues lo vuelves a tener y no puedes volver a pasar la vergüenza internacional que se te escape. Entonces, todas esas cosas que empezaron a ver, como el que no habían pagado las placas que están abajo de los penales, que te detectan movimiento atípico, o sea, ese tipo de cosas donde... es la caja chica del gobierno, ¿no? Las cárceles, siempre lo hemos sabido. Pues ahí es donde se roban más dinero. Pues ahorita lo sabemos. Inés Gómez Montt y su esposo están fugados por pues más de 1,000 millones de pesos desviados del órgano desconcentrado de readaptación social. No se le está inyectando el dinero que se necesita. A ver, son monstruos. Los penales federales, que aparte son semiprivatizados, son monstruos. El CPC 16 tienes que moverte en camioneta adentro del penal. ¿Dónde para está llegar? En Morelos. Ok. Por Morelos. Y entonces se ha vuelto como muy complicado, porque incluso hasta en alguna de mis conversaciones era: déjenme entrar a entrevistar, no quiere decir que voy a sacar lo mal que lo están haciendo. Mi interés es la entrevista propia de ciertas personas. En especial quería entrevistar al Mocha Orejas, a Daniel Arismendi, que en su momento le prometí que regresaría a hacer una entrevista un poco más completa. Pero la respuesta puntual fue... Y cuando habló la persona correcta para pedir el favor, digamos, fue: si Saskia entra ahorita, nos vamos a meter en un problema. Okay. Entonces, la verdad, y ven, se ha mantenido mega secreto lo que pasa dentro de los penales federales. Un poco argumentando este tema de que es contra la norma, ¿no? El que entren cámaras a los penales federales. No es cierto. Eso no es cierto. Siempre han entrado, es contra la norma y es violatorio de los derechos humanos que creas que puedes privar del derecho a la réplica o el derecho a su testimonio, a hablar, a la libertad de expresión a personas que están privadas de la libertad. Pero bueno, hay mucho que esconder, desafortunadamente, y así lo han manejado. Pero a los penales estatales, la verdad, nos ha ido súper bien. Me he topado con personajes como Andrés Andrade, por ejemplo, el secretario de la Seguridad en el Edomex, quien dice adelante, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a contar historias o cómo no se van a contar las historias de personas que están privadas de la libertad? El secretario Pablo Vázquez en la Ciudad de México. En Nuevo León también he tenido como muchísima apertura. Y vaya que el de Nuevo León es uno bravo, ¿no? Por lo menos Topo Chico. Topo Chico lo cerró. Hoy te puedo decir que los penales de Nuevo León son los mejores penales del país. Topo Chico cerró en el 2019. De hecho,
este jueves. El jueves... Mañana es... 17. Mañana el jueves 17. Mañana 16. El jueves 16 sale una temporada especial increíble de penitencia, que eso sí, para que veas, creo que es, regresando a tu pregunta inicial, eso creo que sí es un trabajo periodístico. Ajá. Tú te acordarás muy bien en el 2016 ese motín que hubo de Topo Chico. Un motín terrible donde se dijo que habían 48 personas que fueron asesinadas al interior. ¿Fueron más? Muchas más. O sea, cientos. Y estuvo increíble porque ahora tuve la oportunidad de entrevistar a más de 10 personas privadas de la libertad que estuvieron en Topo Chico, y por primera vez se va a contar la verdad de lo que pasó el día del motín. Órale. Contado por quienes vivieron el motín desde adentro. Eso es una pieza periodística sin duda alguna, completamente. Sale el jueves 16 de mayo en penitencia, y va a haber cada jueves un capítulo nuevo, y tú no sabes cada de los testimonios, pero lo que me ilusiona de ese proyecto es, uno, lo que se manejó de cifras. Siempre fue como 48. Y la gente que te cuenta los testimonios, todos, sin conocerse muchos entre ellos, sin estar en los mismos penales. Eso quiere decir, además en áreas separadas. Completamente te hablan de no menos de 200 personas asesinadas. O sea, te decían, es que eran así apilaciones de cuerpos completos adentro del penal de Topo Chico. Y te habla del descontrol ese que mencionabas hace un ratito de las cárceles, ¿no? Habla del descontrol, pero también habla del control. Este gobierno, particularmente de Nuevo León, el de Samuel, ha hecho un esfuerzo muy particular por mantener control en los penales. Como que entienden muy bien el concepto de que control en el sistema penitenciario equivale a control al exterior. Eso es algo que por alguna razón los gobernantes no han entendido. A ver, si nos vamos simplemente a que la cifra, corrígeme tú, pero tengo entendido que por ahí del 70% de las extorsiones en el país vienen desde las cárceles. 75, exactamente. 75. Sí. O sea, tú puedes tener casi que la certeza, y yo lo he comprobado varias veces, donde si te hablan a extorsionarte o te escriben a extorsionarte, mándales un saludo al reclusorio en el que estén y están sentados en una celda. Lo cual son de esas cosas que yo no entiendo que pasen en el país, porque puedo entender que no puedas prevenir al 100% la delincuencia en la calle, ¿no? Pues tú no puedes prevenir que un día se le bote a alguien en su casa y golpea a su esposa hasta matarla. Digo, puedes hacer mucha prevención del delito. ¿Pero en 4 paredes? Pero adentro de un espacio donde técnicamente tú tienes el control, donde técnicamente estamos pagando todos impuestos para que el sistema funcione. El 75% de las extorsiones que recibo son desde dentro de la cárcel. Eso es, o sea, si lo vemos así, y perdón por la palabra, es una mentada de madre. Claro. Lo mismo pasa con otros delitos. Topo Chico, por ejemplo, tenía, y eso lo van a poder ver por primera vez porque vamos a tener contenido exclusivo increíble que nos pasaron de los celulares que se encontraron de quienes estaban adentro. Entonces, por ejemplo, va a salir un video donde está el material jefe, inédito, además. Inédito. Va a salir un video donde está el jefe del penal, que era un güey de un cartel. O sea, el jefe de facto. El jefe de facto del penal, que es el jefe de cartel, está en su suite con jacuzzi, con así impresionante, y le están haciendo como un show unas personas privadas de la libertad de boxeo. Y entonces él está grabando a los boxeadores. Si tú ves el video, en la pared de atrás, se pone que aquí tienes a los dos boxeadores, la pared de atrás tiene como 4 televisiones, así pantallas grandes. Como un centro de monitoreo, ¿eh? Era un C3. Tenían intervenido el C4 de Nuevo León. ¿Ahí? Y lo estaban monitoreando. Entonces, si yo mandaba a matar a alguien en la colonia tal, yo podía ver que se ejecutara lo que yo estaba mandando a hacer. No te puedo creer eso. Lo van a ver ahora en penitencia. ¿Qué cosa? Pero son esas cosas que es importante que empecemos a sacar y que empecemos a hablar, porque es inaudito que las cárceles sea como, mira, échalos a la cárcel y mételos ahí adentro. Y creo que penitencia, más allá de un trabajo quizá periodístico o un podcast, está generando ciertos movimientos, está generando cierta conciencia, está generando ciertas conversaciones. Estoy segura que probablemente estoy incomodando a muchas personas. Sí, ahorita también quiero plantear eso. Lo cual estoy ok con eso. Pero sí, es un proyecto... Quiere decir que se está haciendo bien si se está hablando y está incomodando. Es como el periodismo, tiene que incomodar, si no, no es periodismo. A ver, entonces me decías, déjame regreso un poco a esta parte de que tú tenías las entrevistas cuando trabajabas en el gobierno federal
Y de ahí nace esta idea de decir, lo voy a exponer a la gente, porque además entiendo que tú tuviste, como muchas familias en México, el desafortunado caso de un secuestro de un tío, y eso también te hace como que meterte en estos ámbitos. ¿En qué momento dices, yo quiero hablar con esa gente, vamos a formularlo, después de tener las entrevistas, los audios? Mira, todos los criminólogos tienen como su delito preferido. Y lo digo no como suena, lo digo desde un lugar de profesión, ¿no? Profesional. Es como si un periodista, pues, ¿qué temas te gusta tocar? Hay periodistas que les gustan los temas económicos. A mí me gusta andar en la calle, no cosas de escritorio. Andar en la calle, exacto. Bueno, a los criminólogos hay criminólogos que son expertos en temas de delincuencia organizada. Hay otros que son expertos en temas de seriales, ¿no? Asesinos seriales y todo eso. A mí el tema de secuestro es así como un tema que me vuelve loca, el entenderlo, el entender cómo, por qué, cómo se operan, cómo se organizan al interior, todo ese tema. Y yo lo entendí, si bien yo no creo que el secuestro de Eric defina quién soy, ni muchísimo menos, porque aparte terminó siendo ahí un tema medio de autosecuestro, estuvo muy feo ese tema familiar, pero sí me acuerdo que durante ese mes de cautiverio, como haya sido el cautiverio, pero durante ese mes de cautiverio hubo como muchas reflexiones en mí. Yo tenía 17 años, de decir, es que ¿quiénes son estas personas? Es que no, yo me imaginaba, ¿no?, un ser con 2 cabezas, 8 brazos, porque vivir un secuestro es terrible, y imaginarte lo que implica que no solo para el secuestrado, sino para toda la familia. O sea, son dobles cautiverios. Es el cautiverio de la familia y el cautiverio del secuestrado. Muchas veces peor es el cautiverio de la familia que del secuestrado, porque nos tocó casos. Yo negocié un par de secuestros porque trabajé en una empresa de negociación de secuestros un ratote, donde llegaban los niños y la familia. Me acuerdo uno que tuvimos de 2 niños que los pusieron, pero con McDonald's, con pizzas, con Nintendo todo el día, así los trataron impresionantes. Ni cuenta se daban, casi, ¿no? Y la negociación había sido muy violenta, muy violenta, porque eran 2 niños, una de 7 y uno de 11. Y cuando llegaron los niños, fue como, pues, ¿por qué lloran? O sea, y los papás, bueno, o sea, desbordados, ¿no? Y los niños incluso hasta en algún momento extrañaron a sus secuestradores. Fue una cosa como muy dura. Pero bueno, regresando al tema, algo que me pasó en el secuestro particular que vivió mi familia fue que había como esta reflexión de ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para tener estas personas? O sea, no es nada más que alguien se despierte un día y diga, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Por qué no me dedico a secuestrar? Yo decía, es que esa no puede ser la reflexión. Algo pasa. ¿Y por qué hay personas como tú o como yo que digan, antes prefiero morirme que dedicar mi vida a tomar la vida de otra persona e intercambiarla por dinero, ¿no? Y entonces ahí como que me aferré con entender quiénes son estas personas para poder erradicarlo, porque yo decía, es que si lo podemos entender quiénes son, lo vamos a poder erradicar. Y lo creo en todos los delitos. De hecho, Reinserta ahorita está lanzando un estudio. Acabamos de conseguir ya todo el patrocinio. Mi fundación, donde vamos a hacer lo mismo que con los secuestradores, pero con pedófilos, con pederastas, con agresores sexuales infantiles, porque es en un país plagado de eso. Bueno, somos número uno a nivel internacional en todo eso, pero lo que va a ser muy interesante es entender. Es que si yo no tengo las herramientas para entender, y al final eso es penitencia, si yo no tengo las herramientas para entender qué hay detrás, o sea, sí, pero ¿por qué? Sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿qué pasó en tu vida que te llevara a esto? Y no, luego la gente dice, ay, esa vieja es súper compasiva con los asesinos. Es que no es un tema meramente de compasión. Es un tema de entendimiento de dónde falló la sociedad, dónde falló el tejido social. Porque para mí, cada que dicen, detienen a un pederasta o alguien de una red, pues sí, ya llegamos demasiado tarde. O sea, ya cuando lo detuvieron, ya llegamos demasiado tarde. Porque algo falló mucho antes. Y ya pasó, el delito ya pasó, o sea, ya tienes a las víctimas. Déjame interrumpirte ahí. Traía esta pregunta más adelante, pero ya que la estás tocando, ¿qué respuesta tienes para la gente que considera que estas entrevistas pueden llegar a ser revictimizantes, que muchas veces los que hablan contigo justifican el delito o que te dicen es que es entretenerse con el dolor ajeno? ¿Qué le dices tú a esa gente? Mira, yo creo que, a ver, lo último que busco es revictimizar. Puedo entender lo complejo que es entender que entender esto es
más importante que el silenciarlo. Porque también tú hablas con víctimas. También. Sí, también tenemos el otro lado de la penitencia, el otro lado de la moneda, donde le damos voz a víctimas de feminicidio, indirectas de feminicidio, abuso sexual, ácido, quemaduras con ácido, trata de personas. O gente que está en la cárcel que es inocente, que es una víctima también de este sistema. Exactamente. Y también gente que no es víctima del delito que cometieron, pero que su vida sí es un tema de victimización. Lo vimos ahorita con Malacara, que fue uno de los casos que más se ha viralizado de penitencia, donde Malacara estaba confesando haber matado a los 9 años, donde Malacara estaba confesando haber robado, y aún así generó un tema de compasión brutal, donde la gente se juntó para juntar el dinero necesario para que Malacara saliera de la cárcel. O sea, es que no podemos ver nada más ¿qué hiciste? Y entonces eso te define como persona, sino, y el caso de Malacara es como muy simbólico porque sí es un tipo que se dedicaba a robar, pero ¿cuál es la historia y dónde fallamos? Y yo siempre llevo esta reflexión, ¿dónde estábamos cuando, por ejemplo, Malacara lo tenían en el orfanatorio, que estaban usando a niños para un tema de órganos en el mercado negro? ¿Dónde estábamos cuando a Malacara le robaron a su hermanito? ¿Dónde está el hermanito de Malacara? A la fecha no sabemos, ¿sabes? O sea, es un niño más desaparecido en este país. Y entonces yo entiendo, regresando un poco a tu pregunta, Claudio, yo entiendo que la gente pueda pensar que es un espacio que revictimiza o que son historias que lastiman. Sí, sin duda duelen, son historias que duelen mucho, pero son historias, que generan conciencia, son historias que nos ayudan a entender y son historias que nos acercan a no permitir la impunidad. Y tú lo dijiste hace rato y me parece clave en esto. Son historias que están moviendo las cosas y que nadie más las estaba tocando, Saskia. Silenciar, a ver, yo creo que silenciar algo, lo estamos viendo ahorita con las cárceles federales, ¿no? Silencio. Y entonces, pues nadie tiene acceso, nadie habla de eso. No quiere decir que no estamos viviendo un infierno. El otro día me contaban y me enseñaron todo un chat que hay de los líderes de los penales federales. ¿Líderes de facto también? Líderes de los grupos delictivos tienen chats que se comunican entre ellos en los penales federales. O sea, están pasando cosas que dices, ¿cómo puede ser? Pero como no hay acceso y se han cerrado todas las puertas a los penales federales, es como que pase lo que sea. Y entonces ahí agárrate para la caja chica, ahí agárrate para toda la desviación de recursos, que no es un tema de este sexenio, ojo. O sea, el tema de desviación de recursos del órgano desconcentrado de readaptación social viene pasando durante décadas y muchos sexenios que le pertenecen a todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se silencia. Entonces, si encontramos la manera de no silenciar las cosas, es automáticamente no permitir la impunidad o acercarnos a la no impunidad, porque no es lo mismo cómo actúa alguien que sabe que no va a ser visto a alguien que sí va a ser visto, ¿no? Si yo sé que me puedo robar ese dinero y nadie me va a ver, es distinto a si sí me van a ver. Entonces, un poco esa es la idea también de penitencia, es vamos a contar las historias y también vamos a promover, y yo lo he visto mucho. El otro día me habla un comandante de un penal y me dice, ¿sabes qué? Traigo unos casos interesantísimos para ti. ¿Y sabes qué hizo? Me pasó puros casos de inocencia que él se sentó con su equipo a revisar, a decirme, estos cabrones son inocentes. Y me pareció increíble porque fue, ole, que a los custodios los vemos como estos seres corruptos y así. Ahora güey vio un área de oportunidad de decir, aquí se puede hacer el bien. Ahora sí que el que trae la llave la quiere entregar. Aquí, sí, y no nada más la quiere entregar, pero también es un tema como de decir, estoy viendo un área de oportunidad para hacer el bien en un mundo bastante terrible, ¿no? Que es el de ser un custodio en un penal o un comandante de jefe de custodios en un penal. Y eso para mí es dignificación laboral, ¿me explico? Claro. Entonces, están pasando cosas interesantísimas. La gente también se está moviendo impresionante. Con Malacara, en menos de 2 horas logramos casi 100,000 pesos de donación para Malacara. Con Chío, en 24 horas logramos casi 300,000 pesos de la gente que donó desde 5 pesos hasta 100 pesos, hasta 1,000 pesos. Entonces la gente también está como regresando con esta esperanza de decir, estoy pudiendo, porque la gente dice, estoy harta de la violencia, estoy harta de la inseguridad, de la injusticia, pero
dame una solución para hacer algo, Claro. ¿no? Entonces estamos también generando sociedad, estamos generando comunidad y creo que eso es importante. Importantísimo. ¿Cómo es tu proceso de producción? ¿Cómo eliges a qué cárcel ir, a qué personaje sentarte a entrevistar, qué historia contar? Mira, esa pregunta hubiera sido muy distinta a la contestación que te doy hace 6 meses a hoy. Te voy a decir por qué. Porque obviamente está generando cierto ruido. Sí. Ya me buscan, por ejemplo, de ciertos estados. Oye, ¿cuándo vienes a entrevistar acá? Y yo, sí, o sea, luego vamos. Ya también, al salir muchos casos, ya mucha gente me está mandando sus casos. Entonces ya algo que no tenía antes, ya tengo ahorita, que es una base de datos de gente que me dice, ¿sabes qué? Entrevista a mi primo, entrevista... A ver, Claudio, no tengo por gente inocente. Sí. Tengo víctimas que me dicen, quiero que entrevistes a mi agresor. Sí. Tengo mamás que me dicen, quiero que entrevistes a mi hijo. Y tengo esposas que me dicen, mi esposo es inocente y quiero que lo entrevistes. Claro. Pero es increíble porque la gente pensaría que solamente se van a usar los micrófonos para la gente inocente. Sí. No, la gente... Los mensajes que más me han volado la cabeza son de las víctimas. Quiero escuchar a mi agresor. ¿Por qué me hizo eso? Quiero escuchar por qué me hizo lo que me hizo. Por favor, se llama tal, está en el penal tal, por favor, entrevístalo. Entonces, hoy es una como mezclanza, pero un poco lo que hacemos es... ya también tenemos como mucho apoyo de las autoridades. Okay. Entonces ya hay penales a los cuales llego y las autoridades me dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo ves que te escogimos estos 10 casos? Ok. Tú revísalos. Sí. Entonces, tenemos como... ¿Y te metes al expediente, literal? Me meto al expediente. A revisar. Sí, al expediente y hago entrevistas iniciales. Ok. Tengo el área de producción, entonces el equipo de producción entra, escoge un poco, ¿no? Nos dice el penal, mira, pueden entrevistar aquí, aquí o aquí. Uh-huh. Entonces, dependiendo luz, audio, todo eso, pues ellos escogen. Sí. Y mientras yo, con mi equipo, hago estas revisiones rápidas. Hay ciertas reglas. Uno, tiene que haber aceptación del delito. Uh-huh. Los casos de inocencia, hacemos una revisión del expediente previo. Okay. Con abogados. Con abogados. Lo hacen abogados. Digo, sí. Tú eres abogada, pero con otro grupo. No. Y no nada más eso, pero tengo... De todos los casos de inocencia que he sacado, uh-huh, tengo las pruebas, porque una de las cosas que pido para que podamos entrevistar es qué pruebas tienes, uh-huh, que avalan tu inocencia. Claro. Porque muchas veces no es que no tengan pruebas, sino que no les aceptaron la prueba, uh-huh, por X o Y razón, sí, porque corrupción, ¿no? Entonces me mandan, mira, aquí está la cámara donde esta persona estaba en otro lugar de los hechos. Sí. Entonces, para inocencia es un proceso que es revisión de expedientes, hablar con los familiares, etcétera, etcétera, y esas las programamos. ¿En qué penal están? Y entonces vamos a los penales según vayamos yendo y tengamos acceso, uh-huh, también. Los casos que no, tiene que haber ciertas reglas, que es que acepten su delito, que estén sentenciados. Eso, no sé, es como muy importante. Uh-huh. O si no están no entrevistas a nadie en prisión preventiva. A nadie en prisión preventiva. Okay. Los pocos casos que he entrevistado donde todavía no están sentenciados, uh-huh, es porque están confesos. Ok. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, el otro día entrevisté al feminicida de Monse. Uh-huh. ¿Te acuerdas de este caso, Monse? Sí. Esta niña que sacaron por las escescaleras, uh-huh, con ayuda de unos policías incluso. Sí. Y que bajaron, de hecho, con el cuerpo aquí en la Ciudad de México, uh-huh, cargándolo. Es una entrevista que no voy a sacar porque él no está sentenciado. Y aparte se las quiso medio dar ahí de inocente y demás. Uh-huh. Pero fue una entrevista muy poderosa porque fue una entrevista que llevó a la reflexión, donde al final él, diciendo que era inocente, yo lo convencí de alguna manera de decir, tú le debes a tus papás, que tus papás sí no tienen nada que ver y están en la cárcel contigo, les debes tú echarte la culpa de lo que tú hiciste, uh-huh, por ellos. Me dijo, sí, tienes toda la razón. Es una entrevista que no pienso sacar, ¿no? ¿Por? Uno, porque no está sentenciado. Ajá. Y dos, porque no habla desde una culpabilidad consciente. Okay. Y eso es muy difícil. A diferencia, por ejemplo, de Benjamín Serment. ¿Te acuerdas muy bien de ese caso de este chavo que mató a sus papás? Uh-huh. León Serment y Adri, unos cineastas importantísimos en México. Él por primera vez habla y lo primero que me dijo es voy a aceptar mi culpabilidad. Y eso es muy distinto a alguien que trata de usar los micrófonos como para incidir jurídicamente. ¿Eso influye en su proceso jurídico?
que hablen contigo y que se confiesen, no. No influye. Ajá. A ver, estamos en un país donde quieras o no, mediáticamente hay un impacto en el sistema judicial. O sea, los medios tienen hoy, y es un tema que yo abordo mucho. A veces me dicen mis asesores en materia de comunicación, me dicen, deja de pegarle tanto a los medios. Sí. Y no es que yo le quiera pegar a los medios, para nada. Respeto mucho a los medios de comunicación y no estoy más que agradecidos. A mí los medios de comunicación me salvaron la vida con el caso Tadeo, el bebé en Puebla que encontramos muerto. Sí. No estoy más que agradecida con los medios. Hablamos aquella vez y qué dura entrevista fue hacértela ahí entonces vía telefónica, pero porque tenía COVID, ¿te acuerdas? Sí. No, fue horrible. Te juro, fueron los momentos más importantes de Para mi la vida. gente que no se acuerde, es un bebé que aparece muerto dentro de un penal en Puebla, el de San Miguel, adentro de un basurero. De un basurero, sí. O sea, estaban ahí como esperando a que se llevaran la basura, incluyendo un bebé de 3 meses. Pero... A ver, estábamos en un país donde los medios de comunicación sí tienen un peso importante, queramos o no, en lo que hace. O sea, podemos hablar del C4 Jiménez, por ejemplo. Sí. Es un modelo de negocio impresionante el que tiene el C4 Jiménez y hace su trabajo y lo hace muy bien. Carlos Jiménez es un reportero que trabaja para multimedios, principalmente Milenio Televisión, Canal 6, que es especialista en la nota roja. Es especialista en la nota roja, pero, por ejemplo, si tú ya saliste con el C4 Jiménez, ya estás condenado a que te procesen, ¿no? O sea, es muy difícil que un juez a un caso que se haga viral con el C4 Jiménez diga, no, espérate, güey. O sea, los hechos no fueron como lo ponen. Y vámonos a un ejemplo puntual. Los payasitos que estamos defendiendo ahorita. Gerardo y Ulises. Los payasitos Secuestradores. El caso no tiene ni pies ni cabeza. No son culpables, no hay manera, son gente honrada, son gente de primera, no son personas que se dedicaban aparte a robar niños. ¿Tú sabes la complejidad que tiene pertenecer a una banda que se dedica a robar niños? O sea, tú robas niños para temas de trata de infantes, los tienes que cruzar a Estados Unidos, órganos. O sea, eso no es me desperté hoy y quise robarme niños. Aquí estás hablando de 2 hombres que tienen premios en ser payasos, que está la señora que los contrató, tienen el contrato de la señora que los contrató, tienen las cámaras donde nunca se ve que agarran a una niña y la suben. Eso no existe. Incluso la niña, en su declaración, si tú lees el expediente, en su declaración dice, la niña, los policías me dijeron a quién tenía que señalar. Eso dice en la declaración y aún así se atrevieron a darles una sentencia a estos 2 hombres que llevan 5 años inocentemente en prisión. ¿Qué fue el acabose? Y a ellos se los dijeron que salieron en los medios de comunicación como los payasos secuestradores. Ya saliendo como los payasos secuestradores, ya no hubo proceso válido. Entonces, yo no sé qué viene primero, ¿no? El huevo y la gallina, pero sí creo que es una urgencia a nivel periodístico el que empecemos a hablar de cómo... Porque... A ver, es un arma de doble filo. Sí, mejorar protocolos, sin duda mejorar protocolos, pero también entender que gracias a los medios de comunicación se ha hecho justicia en muchos casos. Sí. Si los medios de comunicación no hubieran agarrado el caso de Devani, yo no estoy segura que hoy sabríamos qué pasó con Devani. O el caso de esta niña que me cae ahorita a la cabeza. De Monse. Que el juez le dice, no puedo sentenciar al abusador porque la niña no se acuerda cómo fue, a qué hora fue. La menor de edad y el tamaño del pene, ¿no? Una cosa así, claro. A ver, es cómo encontramos esa balanza de que el sistema sí ayude a ciertas víctimas y que las ayude a todas si se puede, pero también que los jueces, los ministerios públicos, los policías de investigación se atrevan a hacer su trabajo con dignidad. Y si bien ya salió en los medios de comunicación el payasitos secuestradores, eso no quiere decir que son eso, culpables, ¿no? Claro. Porque arruinan vidas y cuando metes a personas inocentes a la cárcel, rompes tejidos sociales completos. Sí. Ulises tiene 4 hijos chiquitos. Gerardo tiene 2 hijos chiquitos que ya no vieron crecer ninguno de los 2 a sus hijos, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy delicado y luego me voy. No. Está perfecto porque justo te quiero preguntar en esta delicadeza que mencionas de los temas, ¿cómo manejas los sentimientos que te invaden cuando alguien te confiesa haber cometido una cosa atroz, una cosa horrible, pero también cuando te enfrentas con esto, que dices, son 2 personas inocentes que tienen chavitos, niños, se dedicaban a ser payasos? ¿Cómo te limpias de eso al salir? A ver, esa pregunta me la hacen mucho. Ajá. Y es difícil de contestar porque ¿cómo te explico que te acostumbras? ¿No? O sea,
Es como preguntarle a un médico cómo le haces para decirle a una familia que su hijo de 8 años tiene leucemia terminal y tiene 3 meses de vida. Ese médico llega a su casa en la noche, o que se te murió, claro. Ese médico llega en la noche y cena con su familia normal, ¿no? Yo creo que te vas generando ciertas herramientas emocionales para poder sobrepasar ciertos casos. Lo que sí es esa un teflón, una coraza. Más que teflón es coraza porque al final sí están ahí. Por ejemplo, a mí el caso de los payasitos ha sido por mucho el caso que más me ha desmoronado emocionalmente. Eso te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el caso que más te ha marcado? Ese, incluso ya se viralizó porque salgo llorando en la entrevista. Sí. Y sí, fue muy duro, me costó mucho trabajo dormir esa noche. Yo le decía a mi esposa, es que no doy crédito de esto, no puedo ni creer que sea tan ruin el sistema, ¿no? Que nos atrevamos a dormir tranquilos sabiendo que estamos destruyendo familias, que estamos... Fíjate, me llama la atención que de entre todo esto que has escuchado en tu vida, este caso de unos inocentes sea el de más marca. Lo que más. A ver, el de Freire, el de César Freire, me tumbó tipo emocionalmente. Fue una cosa muy rara. Llegué a mi casa porque me tocó... Cuando entrevisté a César Freire en el Altiplano, tenía yo como 23 años. ¿Qué hizo él? Él está acusado del homicidio, el secuestro y el homicidio de Hugo Wallace, Hugo Alberto Wallace, del caso de Isabel Miranda de Wallace. César es lo que yo definiría como el diablo en persona. Nunca había yo entrevistado, pero a ver, y te estoy hablando que he entrevistado al monstruo de Catepec, al monstruo de Toluca. El monstruo de Toluca se parece mucho a César, para que veas. Pero César fue... Aparte me tocó, para acabarla de fregar, me tocó cuando ingresaron a la tuta. Ustedes, los medios de comunicación... Al líder de la familia michoacana. Exacto. Ustedes, los medios de comunicación se enteran después, un poco, de cuando hay detención. Sí, me queda claro. Por seguridad, lo entiendo, ¿no? Es un tema de seguridad. Si ahorita agarran a alguien y ustedes se enteran inmediatamente que lo están agarrando en este momento, puede haber lo que pasó con el hijo de... Claro, el Julio Canazo, ¿no? Entonces... Iba yo saliendo del penal de una entrevista de 4 horas y media con este güey y Código Azul. Y se cierra. Código Azul es que desde la extinta Comisión Nacional de Seguridad, que ahora es la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, ahí en Constituyentes, aquí en la Ciudad de México, cuando hay ciertos códigos que manejan desde allá. Entonces, cuando hay el ingreso de un perfil como estos, Código Azul, y nadie se mueve adentro del penal. Entonces, todas las rejas se cierran desde... la Comisión Nacional de Seguridad. Desde lo más altas en la Ciudad de México. Entonces me quedé encerrada entre 2 celdas, como a las 8 de la noche. ¿Con él? No, sola. Ya con mi equipo. Ya nos estábamos despidiendo, estábamos recogiendo nuestras cosas, íbamos de salida y así, entre 2 celdas nos quedamos encerradas como unas 3 horas más o menos. Y llegué a mi casa como a las 3, 4 de la mañana. Y me acuerdo que me dormí y... me desperté como a las 12, 1, porque mi ex esposo, Manuel López San Martín, me despertó y me dijo, tienes que comer algo. ¿Qué pasó ayer? Y le decía yo, es que agarraron a la tuta. Me decía, no es cierto, no agarraron a la tuta. Él es periodista, ¿no? Y yo, no, es que hoy te vas a enterar que agarraron a la tuta. Y me volví a dormir y a las 5 de la tarde me despertó mi mamá. Despiértate porque vas a comer algo. Y yo, es que no puedo abrir los ojos. Es que no puedo, o sea, no hay energía. Te había drenado. Literal. Pero pues, obviamente Manuel se asustó y le habló a mi mamá y le dijo, algo está pasando con Saskia. Llegó a las 4 de la mañana del penal federal de máxima seguridad del país. No estoy entendiendo qué pasó. Y fue como... Sí, fue muy duro a esa entrevista, fue como emocionalmente, pero no me afecta en el momento. No es como si estás enfrente de mí contándome todo lo que hiciste y me afecta. En eso estoy acostumbrada. Pero traes ese nivel de percepción de decir, este era el diablo en persona. Sí, o sea, es que... ¿Sabes también con quién me pasó del diablo en persona? Con el Bart, el de Ciro Gómez Leiva. Ese güey cuando lo entrevisté, hace no mucho, hace como un mes. El acusado de haber el que disparado el arma. contra Ciro. Exacto, el famoso Bart. Ese güey ¿No la has echado? No la he sacado. ¿No no, todavía no. Está ya en el... ¿En proceso? Pues, es que tengo 1 año y medio de material. O sea, hoy por hoy ya tengo material. O sea, hoy tienes listo lo del 2026. Sí, 2025. 25. Hasta abril del 2025.
Entonces ahí hay en calendario. ¿Qué pasó con el sorpresas. bar con el que le dispara a Ese Ciro güey, Gómez lo Leiva? ves, es impresionante. Ahora te voy a enseñar una foto. Lo ves y tiene los ojos negros. No puedes creer lo vacío. Yo no creo en esas cosas, pero si tuviera que explicar para que la gente lo entienda, ausencia de alma, así en su máximo. No hay ningún tipo de contacto emocional con este güey. Es un tipo que... un psicópata del libro, de las cosas más brutales que he visto en mi vida. ¿Y podemos ahondar en qué te dijo? ¿Sí? ¿Qué te dice? Sí, ¿Por qué sí podemos quiso ahondar matar a porque Ciro? la promesa fue que no sacara nada hasta después de su sentencia. ¿Y ya fue sentenciado? Ya fue sentenciado, sí. ¿Y qué te dice? Es un sicario a sueldo. O sea, entiendo a Ciro donde dice que quiere y que es importante, y sin duda que lo es, el seguir encontrando quién fue quien lo mandó a matar. Porque Sí, quien dio la orden. quienes hoy están en la cárcel sí o sí son únicamente las personas que ejecutaron una orden, ¿no? Empleados. Empleados de primer nivel, no son sicarios de medio pelo, y eso también es como súper importante. Desde los balazos, cómo estaban acomodados, se veía. Desde cómo estaban acomodados los balazos hasta también quién es Ciro Gómez Leiva, ¿no? O sea, no mandó, vaya, no enojó a un ciudadano a pie que dijo, ay, ¿no? No sé qué hacer con estos 5,000 pesos y voy a contratar un par de sicarios ahí de la colonia para que vayan y... porque dijo algo que no me gustó en las noticias, ¿no? ¿Por qué lo quisieron matar? No lo sé. ¿No te lo dice? No. Ah. Es que él no tiene esa información. Ya. Eso es importante también. Él no mencionarlo. tiene esa información. Él lo contrataron. No es como si... Es como si tú contratas a... O sea, ¿qué ejemplo podemos poner? Es como si tú contratas a una persona que te limpie tu jardín todos los días. Sí. Y de repente resulta que el dueño de la casa es un facturero de lo peor y le quieres preguntar al jardinero cómo hacía sus fraudes de factura el dueño de la casa. Te va a decir, brother... Te entiendo perfecto. No tengo nada que ver. O sea, sí tengo que ver, lo conocía, lo convivía, trabajaba en su casa, pero yo cortaba ¿no? Sí. Esos son los sicarios. Al final, ¿cómo funcionan estas cédulas? Y sí te lo quiero decir porque si un compromiso tuvo Omar García Harfuch, fue con Ciro para lograr esto. Sí. Y eso me tocó verlo de primera mano. A Ciro lo quiero... Es un amigo mío, es un hombre que respeto profundamente y siempre en mis facultades lo voy a ayudar, pero la realidad es que se ha hecho desde la inteligencia todo lo que se ha podido para, a nivel estatal, para sacarle a estos tipos de información necesaria para hacer... La realidad es que cómo funcionan, que es mucho como el secuestro, cómo funcionan estas células es esta persona que es contratada por esta es un intermedio de esta. Y esta persona nunca sabe quiénes son estas personas. ¿Por qué? Porque justamente el riesgo de detención de estas personas es tan alto que esta persona no quiere exponerse a que estas personas abran la boca. Claro. ¿Sí me explico? Claro. Están protegidos, pues. Pueden hacer suposiciones, pueden haber promesas puntuales de si me detienen voy a seguir cuidando a tu familia porque Bart está un poco enojado porque lo que él dice es que se le ha descuidado. A la familia. Que no se han cumplido las promesas puntuales que se les hizo, por ejemplo. ¿Y te cuenta qué les falló, afortunadamente? Sí. ¿Y qué pasó? Claro. La persona que que investigó a Ciro no avisó que la camioneta estaba blindada. Y se lo pregunté puntualmente. Le dije, ¿por qué no lo mataron? Y me dijo, y de hecho, si te fijas, mataron a este güey. Al que se equivocó en no avisar de la camioneta. ¿Ves que después encuentran un cuerpo de uno de ellos? Ellos mismos lo mataron. Porque fue el que tenía que avisar que la camioneta estaba blindada. Y él te lo dice, O sea, Bart te lo dice abiertamente y te lo dice. Esto fue un error. O sea, no íbamos a asustar a Ciro. Y eso es una realidad. Y eso es todavía más peligroso porque hoy sí Ciro vive sabiendo que hay alguien que mandó a hacer algo y se quedó incompleta para alguien. Y que no hay respuestas. Claro. Y no las hay. Porque desafortunadamente en este país, y yo lo vengo viendo desde que trabajaba en la Policía Federal. Fíjate que cuando trabajaba en la Policía Federal teníamos varios casos de una banda de secuestradores. Yo me acuerdo que operaban en San Miguel de Allende. Cuando se sentaban a hacer el análisis de esos casos, la conclusión era: no tenemos las herramientas
de inteligencia para dar con estos güeyes. O sea, estos güeyes son más inteligentes que nosotros. Y eso también es una realidad de cuando hacemos análisis puntuales de la delincuencia organizada en este país. Es muy fácil decir que se combata así, que se investigue así, que así debería de ser. Que estemos a esa altura. Y eso es hoy una de los acercamientos que he tenido yo con la gente de Claudia Sheinbaum, de Xochitl, es, por favor, no apuesten en reducir los gastos del sistema de justicia penal. Si algo necesitamos en el sistema de justicia penal hoy, es más presupuesto para mejorar la tecnología y que no sea rentable delinquir en este país, ¿no? Claro. A ver, te quiero hacer una pregunta personal. Estudiando, escuché que habías platicado en algunas otras entrevistas que en algún momento de tu vida te perdiste. ¿Hay relación entre eso que te pasó y lo que hoy estás haciendo con esta gente que muchos podrían considerar perdida? No. La verdad es que en algún punto de mi vida, y fue durante COVID, me sentí muy desolada, me sentí muy confundida de hacia dónde iba a caminar, que era un poco lo que hablábamos al principio de la entrevista, que es... Que te preguntabas en qué eras buena. ¿Qué? ¿No? Soy buena. Y esa pregunta hasta la fecha no me la puedo contestar. Y era durísimo porque le hablé a mi gente más cercana y le decía, ¿en qué soy buena? Sí. ¿Cómo, Saskia? ¿No? La respuesta porque inédita, ya la estabas rompiendo, además. Depende de cómo definimos rompiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo, güey? O sea, si tú, mejor que alguien me decía, puta, si tú no eres buena para nada, entonces los demás somos unos simples mortales. Sí. Pero nadie me supo responder para qué eres buena. Y yo en pleno COVID, mi hija estaba muy chiquita también, estaba yo cuestionándome muchas cosas. Fue cuando me divorcié de mi primer matrimonio, y un poco sin saber, voy a poder regresar a campo, no voy a poder regresar a campo, tengo que encontrar manera. De hecho, mis 3 primeros libros los escribí en COVID, porque fue como este acto de expresión de hacia dónde camino en este nuevo reglamento de mundo que tenemos, donde hay una pandemia y no podemos salir de nuestra casa, ¿no? Es donde me divorcié, que ese ha sido como el momento donde más me he afrontado a mí misma, en el decir, Manuel hoy es una persona que yo amo y adoro con todo mi corazón. No, me siento muy afortunada que mi hija tenga ese papá, y me siento muy afortunada de tener ese amigo. Y por suerte, con altos y bajos, hemos aprendido a llevarnos muy bien, y a respetarnos mucho, y acompañarnos en esta paternidad. Entonces, dejar ir a alguien que quieres tanto pero no iba con los valores de tu vida, y con tu identidad y con muchas cosas. Entonces, pero también el decir, pues, cómo educo a mi hija no siendo yo honesta conmigo al 100%, no viviendo yo al 100%. Entonces son como muchos cuestionamientos que empezaron a salir, que hoy, viéndolo en retrospectiva, porque en el momento la pasé de la fregada, fue muy difícil, y sí fue un momento donde yo sentía que tengo este recuerdo, Claudio, que fui a ver a mi abuela, que se estaba muriendo. Ella vivía en Holanda, y entonces alrededor de casa de mi abuela hay como un laguito, y entonces yo salía a correr por ahí. Me acuerdo estar corriendo y de repente mis piernas dejaron de funcionar. Se me fui al piso, no dejaba de llorar, así como una depresión brutal con muchísimos cuestionamientos, pero eso sí me hizo como reinventarme. Regresé, bajé el concepto de penitencia, estoy muy contenta, no nada más con lo que hoy vemos en penitencia, sino lo que está haciendo penitencia. Sí. Este movimiento, aleteo de las mariposas, ¿no? Este aleteo de las mariposas que creo que está haciendo, lo digo mucho, pero penitencia es mucho más allá que un podcast. Sí. Y estamos generando conciencia, estamos tratando de encontrar la tecnología, las redes sociales para concientizar, para que la gente se sienta parte de algo y pueda ayudar, porque gran parte de lo que pasa en México y del problema colectivo que tenemos en México es que tenemos un pensamiento de individualismo colectivo. La gente está tan asustada que pienso en mí, en mi familia y todo lo demás. Y al final eso termina reflejándose adentro de las cárceles. Adentro de las cárceles y adentro de todo. O sea, si yo le doy
20 pesos a un policía para que no me dé el alto, es porque yo necesito llegar a mi junta. Porque esta junta depende de que mi familia coma. Claro. Por decir, a mí me vale madres que esté fomentando la corrupción en el país. Si yo si están robando en mi colonia y yo tengo el dinero para echarle más losa ahí a la barda y poner púas, pues ya con que roben al vecino a mí me vale madre, claro. Pero con que no me roben a mí. Y creo que lo que va a lograr penitencia, o por lo menos eso espero, es que volvamos a ese pensamiento colectivo donde entendamos que el bienestar de uno depende del bienestar del otro, ¿no? Déjame hacerte 2 preguntas rápidas porque además sé que ya estamos pegados al límite. Muy rápidas. Una frase que ha sido muy polémica en este gobierno, Saskia, desde tu punto de vista. Abrazos, no balazos. Muy complicado. Yo la apoyo y no la apoyo a la misma vez. Ajá. ¿A qué voy? Hay que entender la profundidad de abrazos y no balazos, desde donde lo dice el presidente, que es hay que reconstruir el tejido social. Sí. O sea, cuando hablamos de abrazos no se refiere literalmente a abracemos, ¿no? Se llama la reconstrucción del tejido social, y sí soy una fiel creyente que la reconstrucción del tejido social es lo que va a hacer que realmente deje de haber personas que delincan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la deserción escolar, las adicciones, a eso se refiere el presidente. Sí. Ahora, la ausencia de estrategia de atender la criminalidad y la inseguridad en este sexenio, creo que fue algo que el presidente pues, no logró terminar de concretar, no fue un tema prioritario para él, ¿no? Hoy estamos ante un México donde los números pues no son los ideales en materia de inseguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que opino de esa frase. La segunda pregunta que te quiero hacer, tú conoces muy bien a un personaje que ha causado mucha polémica en estos meses recientes, que es Arturo Saldívar, el expresidente, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Tuviste colaboraciones incluso con él, trabajaron en muchos temas de estos a los que te dedicas. Y hace unos segundos me mencionabas un tema que es fundamental. No le quiten el dinero a la parte del sistema de justicia. Él había sido incluso un promotor de eso durante muchos años. Él había sido un hombre que estaba, por ejemplo, en contra de la prisión preventiva, y al día de hoy, al meterse en esta política, al involucrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, ¿qué pasa? ¿En qué concepto lo tienes? ¿Qué piensas al respecto de que ya dio este bandazo, por ejemplo, de vamos a ver, y los jueces que los elijan por voto popular, vamos a ver? ¿Qué opinas tú que lo conoces también? Mira, yo voy a ser muy honesta, y yo no soy la persona indicada para hacerle esas preguntas porque Arturo es mi amigo. Y lo he dicho varias veces. Y no porque sea mi amigo quiere decir que apruebo muchas de sus ideologías o de lo que hace. Tampoco estoy enterada a ciencia cierta de muchas de las cosas que se le acusan. Lo que sí es, durante muchos años Saldívar ha sido un aliado para mí en temas de justicia penal. Y no voy a ser una mujer que porque está él ahorita en el ojo del huracán, niegue el estar cerca de él y quererlo como persona. Eso no quiere decir que estoy... Y se lo digo a él. Cuando hemos desayunado le digo, o sea, hay ciertas cosas con las que estoy de acuerdo contigo y hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo contigo. Ahora, creo que Arturo, como ser humano, más allá de su carrera política o jurídica, pues, hoy tiene derecho, es un hombre joven y tiene derecho a continuar creando su vida personal, y si eso es con una ideología de extrema izquierda, al lado de Claudia Sheinbaum, tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Yo repito, hay pocas personas, muy pocas personas que hoy están en la política que te puedo decir que son mis amigas o son mis amigos. Mariano Rodríguez es una de ellas, y Arturo Saldívar es una de ellos. Y entonces la amistad no se niega bajo ninguna circunstancia, y tendremos ideologías parecidas y tendremos ideologías no parecidas en algunas otras cosas, y si hay investigaciones en su contra, pues tendrá que haber el proceso puntual para ello, pero lo digo en todos los medios. Siempre lo he dicho, Arturo a mí me ha apoyado, y no a mí. No, nunca le pido un favor propio, pero casos de injusticia en prisión los hemos visto con él, hemos avanzado temas que tienen que ver con maternidad en prisión, y mi trabajo con Arturo siempre ha sido impecable. Y eso sí lo tengo que decir.
Saskia, te quiero agradecer muchísimo por estos minutos, ya esta hora que nos aventamos aquí platicando en Apuntes de Latinos. Te tengo que confesar que es una de las pláticas que más he disfrutado. No, al contrario. Como periodista, escuchar lo que tienes y lo que viene, estoy seguro que va a seguir dando muchísimo de qué hablar. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Y que siga. Y yo sé que Latinos es una plataforma importantísima para este país. ¿Por qué? Porque necesitamos contar el otro lado de la moneda siempre. Entonces los felicito. Gracias. Y les agradezco que existan porque estamos ante un México muy dividido y ante un México muy lastimado en muchos aspectos y necesitamos siempre plataformas que nos enseñen diferentes versiones. Es tu casa y te vamos a recibir siempre con los brazos abiertos cuando quieras estar con nosotros. Gracias, Saskia. Saskia Niño de Rivera con nosotros aquí en Apuntes de Latinos.